Bueno, vamos a decir que a partir del presupuesto 2022 que se conoció hace algunos días, surgieron algunas incógnitas y sobre todo temores, ¿no? En algunos sectores, en este caso en el sector educativo universitario de nuestro país. Vamos ahora con el presidente de la Federación Universitaria Argentina, Bernardo Weber, lo tenemos ahí en línea, porque vamos justamente a profundizar sobre este tema, porque ya la Federación Universitaria denunció que el proyecto de ley de presupuesto 2022, que fue enviado por el Poder Ejecutivo, plantea un ajuste. Estábamos viendo lo que está sucediendo a nivel nacional frente a este panorama. Son muchas las universidades que ya salieron a manifestar que hay preocupación por el presupuesto porque entienden que va a estar complicado hasta el pago de salarios. Así es que vamos a hablar de este tema con Bernardo Weber, que lo tenemos ahí en línea. Bernardo, buen día. ¿Cómo le va? Claudia Durán, Matías Heck lo saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Cuéntenos un poquito cómo están ustedes analizando en detalle el presupuesto educativo y a partir de cuál es ese análisis que hacen, porque ustedes entienden que hay un recorte muy fuerte. Sí, a ver, nosotros ya hace bastante tiempo que venimos planteando los conflictos que hoy está teniendo el sistema educativo universitario, ¿no? En primer caso, lo que fue la pandemia y las dificultades que generó eso de conectividad, de posibilidad de poder seguir a cursadas online, de la deserción de un montón de compañeros, sí, de un montón de herramientas que vimos vulnerados, de derechos que vimos vulnerados durante la pandemia. La vuelta a la presencialidad obviamente se está haciendo desear y está costando mucho más que en otros lugares, y también producto propio de cómo está compuesta la matriz universitaria y que las universidades se encuentran en las ciudades cabeceras de la región, pero muchos estudiantes se tienen que acercar ahí. Pero a la par de esto nos encontramos con que ya veníamos con un presupuesto del año anterior a la baja, es decir, que la inflación superaba y la universidad perdía poder adquisitivo, es decir, la posibilidad de poder generar herramientas más allá del pago de los salarios, que en este contexto obviamente son centrales, y a la vez de eso nos encontramos con una nueva propuesta de presupuesto, que en primer lugar, digo, para el que no conoce, el presupuesto universitario se compone por una masa general que ronda, lo ideal sería que rondara el 85% del presupuesto para destinado a salarios y un 15% que se destina a financiar infraestructura y demás mecanismos y elementos que tiene. Bueno, en ese sentido nosotros encontramos como el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, todos los años hace una propuesta de presupuesto, es decir, los rectores, el Consejo de Rectores de todas las universidades nacionales, elevan a la Secretaría de Políticas Universitarias un presupuesto por el cual ellos creen que es el necesario para que puedan funcionar sus unidades académicas. A la vez la SPU, que es la secretaría que recepta este pedido del CIN, eleva al Ministerio de Educación el pedido necesario de presupuesto, y nosotros nos encontramos que estamos lejísimos de la propuesta del CIN, pero incluso por debajo de lo que propone la Secretaría de Políticas Universitarias, que es la secretaría propia del gobierno, es decir, es un funcionario del gobierno nacional que estableció cuánto necesitan las universidades para funcionar, y así todos estamos por debajo de eso. Hoy estamos encontrando un recorte presupuestario de alrededor de 75.000 millones para todas las universidades nacionales. Eso nos pone en un estado de déficit total. Muchas universidades ya salieron a plantear que no están en condiciones ni siquiera de terminar de pagar los sueldos, porque se establecieron paritarias para nuestros docentes, pero no se establecieron la forma de pago, hasta una cuestión medio absurda. El gobierno nacional firma una paritaria para los trabajadores, pero no le da a la universidad la posibilidad de poder pagar esos salarios. Claro. Estaba mirando, recién veía lo que está sucediendo en distintos puntos del país en relación al tema de la preocupación que hay de las distintas universidades. Y, por ejemplo, estoy viendo un título que habla de que la Universidad de San Juan ha tenido un 25% menos, se le asigna de presupuesto de lo que ellos habían sugerido, a partir de, obviamente, este cálculo que usted decía, hacen cada una de las universidades. Situación que se está dando también en otras universidades del país, ¿no? Frente a este panorama que es real, porque dicen, ¿cuál es la herramienta? ¿Si hay reclamo y respuesta o se tienen que ajustar? Y yo creo que a ver, en un momento de crisis y de una situación tan vulnerable como que en la que estamos ahora, la educación no es una herramienta para ajustar. Me parece que no es el método. Creo que nuestro país viene en una crisis profunda, no solo en términos sanitarios y con todo lo que trajo la pandemia, sino también económica y política, y creo que en ese sentido es importante que se pondere la educación y que se ponga en valor. Digo,
hay frases que dicen, digo, y hay muchos educadores a nivel mundial, digo, que parece que en estos momentos de crisis donde uno más tiene que apuntar para poder salir adelante está la educación. Y sin duda. Que hoy no es una prioridad para el gobierno, y me parece que en ese sentido nosotros de nuestro lado y desde el gremio estudiantil estamos empezando a hacer este reclamo, y el presupuesto recién fue presentado, obviamente esto requiere todo un debate dentro de del Congreso, pero bueno, ya estableciendo y viendo los parámetros que pusieron para discutir la partida presupuestaria del 2022, nos parecía importante empezar a anunciarlo, a tratar de tener estos espacios que también se los agradecemos mucho, digo, de poder visibilizar este conflicto que obviamente a veces en la macro queda escondido, pero que la verdad que aflige mucho y deja sin posibilidades a un montón de jóvenes. Y hoy tenemos un país que el 50% de los jóvenes son pobres, tenemos un país que no genera posibilidades, y la Argentina había generado, a través de la ley 1420, de la reforma universitaria del 18, había generado en la educación esa herramienta de movilidad social ascendente. Que no importaba en qué casa nacieras, vos tenías la posibilidad de progresar, de proyectar tu vida, y tener un crecimiento con esfuerzo, con muchísimo sacrificio, pero esa posibilidad se presentaba. Y cuando sentimos que atacan a la educación, sentimos que esas posibilidades cada vez son menores, ¿no? Que cada vez le brindamos menos posibilidades a aquellos que más lo necesitan, porque obviamente cuando esto afecta de esta manera, cuando afectan a las universidades de esta manera, el que tiene un poder adquisitivo relativamente alto o medio, seguramente lo podrá canalizar por otro lado, pero las clases trabajadoras, los sectores más postergados son los que más se golpean con esta definición. Sin duda. Bernardo, hacía referencia a esto de cuando te consultaba de si se tienen que amoldar porque no queda opción, me refería también a esto de si el reclamo, que evidentemente ya está claro que viene de reclamo de las universidades, los escuchan, digo, desde el gobierno, porque el proyecto de presupuesto ya está enviado, puede modificarse, uno entiende que sería lo lógico, y más en un panorama como este, ¿no? Donde muchas universidades se van a tener menos recursos, además una situación que se viene dando desde años, ¿no? Siempre se habla del presupuesto corto para la educación en general y para la educación universitaria. Son cosas en las cuales uno entiende no tienen que pasar, ¿no? Pero lamentablemente pasan. Y en los cálculos, ¿ustedes qué suponen que hacen desde el gabinete económico para entender que el presupuesto se ajusta así, de esa manera para ellos? Si hay que bajar una variable, la bajan sin ningún tipo de contemplación. Está claro que el gobierno establece prioridades, y cuando establece prioridades, elige qué ponderar y qué no, y qué le parece importante y relevante y qué no. Nosotros, y es algo que lo planteamos desde que comenzó este gobierno, el ministro Trota, nosotros como gremio estudiantil, como representante de todos los estudiantes de las universidades nacionales, no nos recibió en ningún momento. El ministro Trota fue el que elevó estas propuestas así, donde en la realidad no escuchaban planteo alguno. Estamos con alguna esperanza, que este recambio de gabinete por lo menos sirva para recapacitar, aunque sea, tenemos la certeza, de que el nuevo ministro por lo menos viene del sistema universitario nacional, representa o viene de representar a las universidades nacionales y sabe el nivel de dificultad y de complejidad que tiene para todas estas casas de estudio para llevar adelante en este contexto y en esta situación. Así que nada, nosotros tratando de hacer escuchar nuestra voz, llevando nuestro reclamo a todos lados, planteando esta cuestión como importante, porque nada, encontramos también que muchos de los que en otros gobiernos por ahí ponían a viva voz y reclamaban mejores condiciones, cuando cambian los colores de gobierno de turno, cambian la forma de exigir los reclamos. Entonces a veces nos encontramos en mucha soledad planteando estos inconvenientes y estos conflictos que tenemos, pero bueno, nada, de nuestro lado y de la historia que tiene por ahí la FUBA, con sus 100 años de historia y con todo este recorrido que llevó adelante distintos hombres y mujeres en cada una de las universidades, nos ponemos al frente de esta lucha y estamos convencidos de que hay que reclamar, de que hay que exigir, de que hay que trabajar y concientizar, y que la sociedad entera también lo pueda ver y se pueda hacer parte del reclamo que estamos llevando adelante. Sin duda. Ahí estoy viendo declaraciones del nuevo ministro de Educación, que habló en las últimas horas en una radio porteña y hablaba de la deserción escolar, ¿no? Hablando de los niveles de primaria y secundaria. Bueno, está claro que a partir de la pandemia muchos también han dejado de estudiar en el ámbito universitario. La deserción abarca todos los niveles escolares y es donde se tendrá que trabajar, ¿no? Además del tema presupuesto, que es fundamental para que esto siga funcionando. Tal cual, pero obviamente para poder trabajar sobre esta herramienta necesitas contar con el presupuesto para poder
a adquirir las herramientas, ¿no? Creo que es importante que en Argentina se ponga de relieve ese debate porque el presupuesto 2022, digo, más allá de las universidades nacionales, es el que va a poner la política de gobierno, es decir, hacia dónde va a enfocar este gobierno o cuáles van a ser las prioridades. Nosotros vimos cómo durante toda la pandemia muchos compañeros tuvieron que dejar las aulas, algunos por cuestiones económicas, de conectividad, de distancia, de tener que abandonar las ciudades donde se encontraban sus universidades, pero también muchos, y sobre todo en los primeros años de la carrera, porque no se adaptaron al sistema, y no es un sistema que los impulsa, que no te genera estas posibilidades. Nosotros encontramos como en los años superiores quizás la virtualidad ayudó un poco y ayudó a avanzar a aquellos que por ahí venían más atrasados, que por trabajo, familia y demás generaban ciertas complicaciones, porque ya tenían la herramienta de estudio y la metodología adquirida. Ahora, en los primeros años de la carrera obviamente eso no es así. Uno cuando llega a la vida universitaria se encuentra con una realidad completamente distinta y me parece que en ese sentido no se acompañó y no se generaron las herramientas para poder dar respuesta a esta demanda y que ningún pibe quede afuera de las aulas, que me parece que es central. Nosotros tenemos que focalizarnos en eso porque necesitamos que para que nuestro país salga adelante, seguir generando cada vez más conocimientos, generando cada vez más profesionales que le puedan aportar valor agregado a muchas de todas esas riquezas que tenemos en nuestros países y que a veces no son aprovechadas. Tal cual. Bernardo, te mandamos un abrazo, gracias por compartir la inquietud y el reclamo con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Bernardo Weber, presidente de la Federación Universitaria Argentina. Estuvimos hablando del presupuesto 2022 para la educación y para las universidades, algo que ya está generando muchísimos reclamos, lo decíamos recién. Hoy el título en San Juan es el 25% menos de presupuesto que obtuvo la Universidad Nacional de esa provincia. Lo mismo está sucediendo en otros puntos del país. Ellos entienden que se necesita, es lógico, más presupuesto para la educación y que el presupuesto de este 2022 presentado por el gobierno no contempla esa posibilidad.